Gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. Qué mejor para nuestro programa que hoy tengamos la presencia de un querido amigo y un gran argentino, un hombre que trabaja permanentemente, estudia, analiza los temas en profundidad, que es lo que nos hace falta en definitiva para mejorar nuestra inmersión en el mundo. Ahora tenemos el G20. Y qué mejor que un hombre de la envergadura de la jerarquía, el doctor Jorge Castro, para que analicemos conjuntamente este programa. Querido Jorge, muchísimas gracias por tu presencia. Por favor, gracias por invitarme. No, al contrario. Bueno, estamos ahí empezando. Es un hecho excluyente y exclusivo. Exactamente. El tema de esta semana, yo diría que ahora es en la Argentina, excluyente, la reunión del Grupo de los 20. Y tengo la impresión de que la semana siguiente va a ser el tema del sistema mundial. La razón es la siguiente: el Grupo de los 20 es la plataforma de gobernabilidad del sistema mundial, creado hace 18 años por el acuerdo entre los 7 principales países más avanzados, encabezado por los Estados Unidos, y los 13 principales países emergentes, entre los cuales está la Argentina, que es miembro fundador del Grupo de los 20. El principal de los países emergentes, en el momento de la fundación del grupo del G20, era y es China. Exacto. Y en este momento la situación en que se encuentra la reunión del G20 en el encuentro de Buenos Aires se puede resumir en 3 aspectos fundamentales. El primero es que la economía mundial está creciendo a niveles récord, de 5% anual en los últimos 2 años. Hay que medir el crecimiento de la economía mundial en términos de capacidad de compra doméstica, que es lo que valen los dólares del Producto Bruto de un país cuando se los dedica exclusivamente a la compra de bienes y servicios en el mercado interno. En este sentido, más de 80% del crecimiento de la economía mundial los últimos 2 años es obra de los países emergentes, en primer lugar de los asiáticos y sobre todo y fundamentalmente de China, que es responsable en estos últimos 2 años, ella sola, considerada como país aislado, de 35% del crecimiento de la economía mundial. Es en esta ocasión y en estas condiciones que el principal factor de riesgo que se ha presentado para el crecimiento de la economía mundial, esta es la estimación tanto del Fondo Monetario Internacional como de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico con sede en París, la OCDE. El principal factor de riesgo es el conflicto denominado comercial entre Estados Unidos y China. Exactamente. Y ahora, este es el tercer aspecto que conviene subrayar, se realiza en Buenos Aires, en el marco de la reunión del Grupo de los 20, el encuentro entre Donald Trump y Xi Jinping, los líderes de las 2 superpotencias de la época, Estados Unidos y China. Y este es el aspecto esencial de este encuentro entre Donald Trump y Xi Jinping. Todo indica que los 2 líderes de la superpotencia han llegado a un acuerdo para poner término, al menos en forma provisoria, en este conflicto denominado comercial entre Estados Unidos y China. El presidente Donald Trump ha decidido quedarse un día más acá en la reunión del G20. En la reunión del G20 en Buenos Aires, y ha pactado una cena con el presidente Xi Jinping de China, en la cual van a estar ellos 2 solos, acompañados exclusivamente por sus respectivos traductores, de modo que no va a haber en ese encuentro ningún funcionario, ningún burócrata de ningún tipo, solo los 2 líderes políticos de las 2 superpotencias de la época. Todo indica que de ahí surge trascendente el tema, un acuerdo que le va a otorgar a la reunión del G20 en Buenos Aires un significado inmediatamente notable, claro. Fíjate vos,
por varias cosas. Primero, porque van a hablar los dos presidentes. Segundo, porque lo van a hacer la forma que vos decís. Sin forma terceras directa. personas. Forma Exactamente. directa, mano a mano, frente a frente. Frente a frente. Esa es la verdad. Entonces, y esto China, es... como decía Jorge, hoy China y India también es un tercio de la población del mundo, en definitiva, ¿no? Así es. Y la segunda economía del mundo, que además, en los últimos 5 años, su crecimiento económico ha adquirido un carácter esencialmente cualitativo, a través de dos tendencias que al cruzarse la han transformado en una superpotencia en términos económicos, que es por un lado el boom de consumo que existe en China hoy, encabezado y arrastrado por la nueva clase media de 440 millones de personas, Claro. que tienen niveles de ingresos comparables a los norteamericanos. A la norteamericana, exactamente. Y por el otro, el vuelco de la economía china a la economía digital. Exactamente. Ya la economía digital es el 34% del PBI de la República Popular. Fíjate, querido Jorge, lo que vos estás diciendo ratifica totalmente, porque yo me acuerdo del 2001, por ejemplo, ya se veía esto, y fíjate, el 2001 ahora cuánto tiempo pasó, superó totalmente esta cuestión. Hablaba el otro día con un hombre que estuvo 9 años en Shanghái, es embajador, retirado ahora, que es Miguel Belloso. Sí, claro. Vos lo conoces bien. Sí, ¿sí? muy bien. Y hablamos hasta de cómo las provincias pelean para superar una a las otras, aunque en los hechos se practica un poco el de que las provincias tienen su individualidad y su... Absolutamente. Totalmente. Absolutamente. Aunque sea un país unitario, lo que fuera, el pero... tema de China ha dejado de ser ya simplemente una prioridad para el Estado Nacional argentino. Así es. Es una prioridad para las provincias argentinas. Para las provincias, exactamente. Porque la posibilidad de crecer de una manera distinta en el país, con gran creación de puestos de trabajo, que es la forma efectiva de disminuir y eliminar la pobreza en definitiva, depende en gran parte de que la economía argentina se reoriente hacia el Pacífico. Exacto. Por lo tanto, atraviese... La que empezó Chile, diremos. Exactamente, atraviese la inmensa mayoría del territorio argentino, no centrándose más simplemente en Buenos Aires y la capital federal. Y fíjate, querido Jorge, que cuando empezó Chile, eran 12 los países que estaban en el Pacífico. Chile, Perú, después se incorporó Colombia, México, Canadá, Estados Unidos en principio, y después seguimos hasta con Japón incluso. Así es, absolutamente. Así que una cosa de Ahora, real esto de Buenos Aires, el encuentro Donald Trump-Xi es Jinping, trascendental lo que acabas de mencionar. es el encuentro entre las superpotencias globales. El acuerdo entre ellos decide el destino y la orientación económica de la sociedad y mundial. Sociedad mundial, totalmente. Son los países que están en primero y segundo lugar. Exactamente. Y con un enorme significado, diremos, por lo que esto va a representar para nuestro país también. Por supuesto. Los dos mercados grandes en los cuales podemos participar. Por supuesto. Parece que han abierto ahora el tema de la ganadería y el tema de la Así energía. Donald Trump Sí. Se va a reunir el viernes con el presidente, creo. ha transformado también su visita a la Argentina en una visita de Estado. Exacto. Y ahí trae varias novedades de extrema importancia para la Argentina. Por un lado, la apertura del mercado de carnes vacunas Después de 17 años, norteamericana, exactamente, para las exportaciones argentinas, después de 17 años de haber estado cerrada. Son 20.000 toneladas por año, Sí. que es prácticamente equivalente a la actual cota Hilton que se dirige a la Unión Europea. Efectivamente. Se trata del mercado más sofisticado y de mayor poder adquisitivo del mundo actual. De modo que exportar carne vacuna de la Argentina, que es la mejor del mundo, Así es. al mercado norteamericano es una patente de calidad y de seguridad alimentaria para vender en otros mercados la carne argentina. Abrir la puerta para poder meternos en otra participación en otros mercados. Exactamente. Y además trae otro segundo. El tema energético. El tema energético, en el sentido de que el organismo, la Agencia Norteamericana de Garantía de Inversiones, que es una agencia que depende directamente del gobierno federal de Estados Unidos, y cuya tarea consiste en garantizar las inversiones
de las empresas norteamericanas en el exterior. Una garantía que es ante todo de tipo político, en el sentido de garantizar el riesgo político de invertir, sobre todo en los países emergentes. Y lo que ha acordado ya Donald Trump con el presidente Macri es que esta agencia de garantía de inversiones del gobierno norteamericano va a comenzar garantizando inversiones norteamericanas por más de 20.000 millones de dólares a realizar, sobre todo en Vaca Muerta, Cuenca Neuquina, la gran producción y explotación de gas y de petróleo de la Argentina, del sur, de la Patagonia Argentina. Hay un artículo hoy también sobre el tema energético de nuestro amigo Daniel Montamac. Así es, que indica que claramente el problema energético de la Argentina ha encontrado un punto de inflexión, gracias a la explotación de los recursos de Vaca Muerta, Cuenca Neuquina. Y ahora la Argentina de lo que se trata es no tanto la de garantizar el autoabastecimiento energético que se perdió hace ya más de 15 años, sino sobre todo de comenzar una fase de exportación de energía, sobre todo gas y petróleo. Gas y petróleo, que compramos a Bolivia, compramos a 14 dólares. Exactamente. Este año, mejor dicho, en 2019, la Argentina exporta más gas de lo que le compra a Bolivia. Exactamente. Así que esto es una realidad. Ya hace una reunión en Casa Rosada, parece, no digo, el viernes. En la reunión con Macri en la Casa Rosada. Va a tener un fin de semana extremadamente activo el presidente Donald Trump. Claro, porque al final se queda un día más para la reunión del presidente chino. Verdaderamente decisiva para el mundo, que es el encuentro y el acuerdo con el presidente Xi Jinping de China. De broche de oro, es decir, para la economía mundial. Un poco. Pero por supuesto, esta entrevista. Desaparece el principal factor de riesgo de la economía mundial en este momento. Que haya desencuentro entre ellos. Desencuentro es una forma suave de considerar un conflicto entre las dos superpotencias de la época. Es mucho más grave que el desencuentro. Yo para no alarmar digo eso, pero bueno, pero es positivísimo que se encuentren y que hablen los dos mano a mano, frente a frente. Así que es lo importante que se haga en general, ¿no? Sí, claro. Esto sirve. Pero estos hombres los hombres son las cabezas, los líderes políticos. Totalmente. De las dos superpotencias de la época. Totalmente. Jorge, ¿y cómo nos estás viendo a nosotros acá? Mira, yo creo que es de extrema importancia la aprobación. Tenemos 8 minutos todavía. La aprobación por el Congreso argentino del presupuesto del año 2019, que se logró por el acuerdo que hubo previamente entre el gobierno de Macri y los gobernadores, sobre todo justicialistas. Los 9. Exactamente. Encabezados por el gobernador de la provincia de Córdoba, Juan Schiaretti, que es una figura fundamental de esta etapa de la historia del país. El factor de mediación entre el gobierno de Macri y los gobernadores justicialistas es el líder del bloque del Partido Justicialista en el Senado argentino, que es el senador Miguel Ángel Pichetto, y que yo estimo que junto con Macri son las dos figuras fundamentales que tiene el sistema político argentino hoy. ¿Cómo se fue para arriba, Miguel? Absolutamente, ha demostrado una capacidad de acción y una clarividencia. Y de reacción también. Y una clarividencia para orientar al país en el rumbo del crecimiento económico y de la unidad nacional, que es verdaderamente llamativo. Claro, porque él después de su derrota en Río Negro, aparentemente, y se ha rehecho, diremos. Pero por supuesto, él tiene más de 20 años de historia política argentina. Conocemos, sí. Entonces, ahora entró al Consejo de la Magistratura también. Absolutamente. Entonces, el asunto es este. El acuerdo sobre el presupuesto 2019, el punto central del presupuesto 2019 es que se realiza con déficit fiscal cero. Es el producto de un extraordinario ajuste realizado por la Argentina en condiciones ampliamente recesivas como las que tiene hoy el país. Esto está acompañado, esta decisión que se ha logrado para presentar al país como expresión de un país que es políticamente fuerte, que es lo que significa la aprobación del presupuesto 2019, está acompañado por el hecho de que de este año, en diciembre,
la cosecha de trigo es la más grande de la historia del país y por lo tanto implica la incorporación al país de una cifra que puede estimarse entre 1.200 y 2.000 millones de dólares. Y por el otro, todo indica que la cosecha de granos que se comienza a cosechar a partir de abril de 2019 es la más grande también de la historia del país, porque lo que está previsto es que se logre cosechar 140 millones de toneladas de soja y de maíz. Esto en un contexto mundial donde los precios son cada vez mayores y la demanda cada vez mayor también, porque es la demanda de la República Popular China. Ahora, querido Jorge, y ahora con el tema de estos días últimos, que el dólar volvió a estar un poco arriba, ¿eso cree que va a provocar más inflación? Llegamos al 39,5, ¿no? Faltan noviembre y diciembre. Se calcula que puedan dar un 3 y 3. Lo que hay es, yo creo que el indicador que hay que fijarse es cuál es el precio del valor del dólar. Claro. En la medida en que el precio del valor del dólar aumenta, crece necesariamente la fuga de capitales del país y por lo tanto tiende a aumentar la tasa de inflación. Tiende a aumentar. A medida que aumenta la tasa de inflación, sobre todo en lo que se refiere a la canasta básica de alimentos, lo que hace eso anduvo fuerte por el consumo. Por supuesto, ha caído, cae verticalmente el consumo, claro, y aumenta la pobreza. Claro, ese es el tema. Hay una relación directa entre aumento de la tasa de inflación, sobre todo el precio de los alimentos, y crecimiento de la pobreza. Está mediada por la caída del consumo, que ha sido absolutamente extraordinaria, sobre todo en los meses de septiembre y octubre. Ahora, volviendo un poco al G20, que tiene que ver con nosotros, ¿no? ¿Qué crees que van a ser las consecuencias para nosotros? Todo Mira, yo creo que G20. hay que pensar, va a haber que pensar a partir del fin de semana que viene. Una vez que finalice. Una vez que finalice y que por lo tanto la reunión sea una realidad este acuerdo entre Estados Unidos y China, no simplemente un pronóstico. Entonces lo que hay que pensar es cuál es el impacto de esto en la economía mundial, teniendo en cuenta de que esto se hace en un periodo de crecimiento sistemático de la economía mundial, con un crecimiento que tiene características coordinadas y de tipo endógeno. Esto proviene exclusivamente de los cambios estructurales que ha habido en la economía mundial en este periodo, que son sobre todo los de la nueva revolución industrial. Ahora, el presidente electo de Brasil no viene, ¿no? No viene, ha postergado, Jair Bolsonaro ha postergado. Los médicos han decidido postergarle la operación que estaba prevista para el mes de diciembre. Se la han pasado para el 20 de enero. Con Chile ya arreglaron. Él asume la presidencia de Brasil el 1 de diciembre de 2019. Claro. Por lo tanto, no va a tener ningún viaje al exterior, al menos en el primer trimestre del 2019. Y los otros países europeos, por ejemplo, Macron, que va a estar, y eso, ¿cómo ve el tema? Macron se encuentra profundamente debilitado. Debilitado, sí. Ha bajado muchísimo la imagen. Exactamente. Y en este momento, su partido, que es la República en Marcha, tiene una intención de voto, teniendo en cuenta que el próximo año hay elecciones importantes en Francia y en Europa, que son las elecciones para el Parlamento Europeo. Exacto. La intención de voto del partido del presidente Emmanuel Macron en este momento es 19% de intención de voto en el total del país. Esto significa que es hoy menor la intención de voto del que tiene el partido del presidente Emmanuel Macron que la que tiene en las mismas condiciones el Frente Nacional de Marine Le Pen, la agrupación de la extrema derecha. Mirá vos. Y en una encuesta que hizo Management, 800 casos acá en Capital, publicó Clarín, hablan de que la que encabeza le llamaba atención de la gente que esté acá es la primera ministra de Alemania, Angela Merkel. La canciller Angela Merkel. Que parece que después quisiera dejar la política. Está efectivamente en camino de salida. Después de haber sido 17 años canciller de Alemania, esto es la principal figura del sistema político alemán. Acaba de renunciar
a su presidencia de la democracia cristiana alemana. Claro, y ella tuvo que arreglar con la democracia, con la socialdemocracia incluso para... Exactamente, pero lo que ahora se aproxima es, terminado el actual mandato constitucional del gobierno de Alemania en el momento actual, Angela Merkel ha adelantado que termina su vida política y se retira exclusivamente a la vida privada. Una magnífica actuación de esta mujer. Absolutamente, es una figura excepcional. Excepcional. Pero evidentemente en la vida política hay ciclos que se cumplen, ¿no? Y se nos va el tiempo, pero te hago una última pregunta. ¿La Unión Europea cómo la estás viendo, señor? Hay un proceso de desarticulación muy agudo en la Unión Europea que ejemplifica en su forma extrema lo que sucede con Gran Bretaña, en donde la primer ministro Theresa May esta medición le da el 7%. Exactamente, ha llegado a un acuerdo con los 27 países de la Unión Europea en los términos de cuáles van a ser, en la exposición de la primer ministro Theresa May, los términos en los cuales se mantiene, al menos en forma relativa, la presencia de Gran Bretaña en la Unión Europea. Pero todo indica que le va a resultar, si no difícil, prácticamente imposible lograr la aprobación de este acuerdo que ha logrado con la Unión Europea por el Parlamento británico. Y la última, vos que sos sintético cuando te pregunto, ¿crees que en definitiva la seguridad va a estar tranquila? O sea, yo te diría, sin temor a exagerar, al menos sin temor a exagerar demasiado, que la ciudad de Buenos Aires, en los últimos 3 días de la próxima semana, va a ser la ciudad más segura del mundo. Claro. Porque aparte del dispositivo de seguridad del gobierno argentino, los respectivos líderes mundiales, encabezados por Donald Trump y Xi Jinping, vienen con sus aparatos de seguridad. Claro. De modo que no va a haber lugar para que se mueva un papel, salvo que esté preordenado y previsto en el transcurso de la próxima reunión del Grupo de los 20. O como hablábamos de los términos jurídicos, que caso fortuito, fuerza mayor, que no ha podido preverse o que previsto no ha podido evitar. Exactamente. Acá está todo previsto. Está todo previsto y además están los instrumentos para hacer cumplir lo previsto. Jorge, querido, te agradezco muchísimo tu presencia. Por favor, brillante, gracias por invitarme. Siempre. No, al contrario. Es una satisfacción que vos te expreses con total tranquilidad y con tu sapiencia permanente. Te agradezco mucho. Vamos a un corte y vuelvo con mis conclusiones. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Provincia Seguros te presenta su nueva app. Bájala y tené lo que necesitas a un dedo de distancia. Accede a tus pólizas, a la tarjeta de circulación y Mercosur, siniestros, denuncia y seguimiento online, asistencia al vehículo. Planificás y manejás tu tiempo porque sabés al instante dónde está el auxilio y mucho más. Todo lo que necesitas a un dedo de distancia. Nuestro compromiso es con vos. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Cuando somos libres para movernos, todo es posible. Start Your Impossible. Toyota. ¿Qué es crecer para vos? ¿Pudiste entrar, Abu? Para cada uno, crecer es algo distinto. Lo importante es tener quien te acompañe. Me parece que hice un video. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Bueno, gente, Inés se compró la remera que estaba buscando. Aprovechó el ahorro de Vamos los Jueves. Lástima lo de Rubén, lo único. Lo confundieron con una aceituna negra en el patio de comidas. Y lo atravesaron con un escarbadientes. Tuvo mala suerte, porque fue en la cabeza. Pero bueno, así es Vamos los Jueves. Hoy estamos, mañana no estamos. IRSA. Somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA. Líderes en real estate. Osdeneo 1825.
estamos. Le agradezco profundamente a mi amigo, el doctor Jorge Castro, sus explicaciones, sus análisis con respecto a este hecho excluyente, como ya decía al comienzo, que es la reunión del G20 en nuestro país. Y digo además que uno puede coincidir o disentir. Esta ha sido la norma de nuestro programa, de escuchar que los invitados expongan con total libertad su pensamiento. Y creo que en muchas de las cosas que ha dicho el doctor Jorge Castro es para coincidir. Sin duda alguna, en cuanto a la seguridad, comparto su criterio de que van a venir todos con su seguridad totalmente convenida, y sobre todo creo que de enorme trascendencia esta reunión a solas entre el presidente de Estados Unidos y el presidente de China, las dos potencias económicas más importantes del mundo. Que se haya quedado un día más el presidente de Estados Unidos en Buenos Aires para tener esta reunión frente a frente, mano a mano, que yo creo que es la forma en que se deben manejar las cosas. No tenemos que esconder, no tenemos que negar, no creo que la gente tiene que poner la cara y hablar con total crudeza de los problemas que hacen a la vida, a los seres humanos, a los países, a la sociedad en definitiva. Que tenemos que ser sinceros en esto, y por sobre todas las cosas, si esto tiene éxito, como decía el amigo Jorge Castro, indudablemente que es un paso importante hacia el futuro del mundo en definitiva, porque China tiene millones de habitantes, como decía, entre China e India son parte de un tercio de la población mundial, y está Estados Unidos, que es la primera potencia mundial en este momento. Es decir, que Dios quiera que todo esto salga bien, que le beneficie a nuestro país y que repercuta en los 40 millones de habitantes que están en un momento de recesión y de inflación, a efecto de que se sirva en definitiva para que los argentinos tengamos un mejor estándar de vida. Que Dios así lo quiera. Y hasta el jueves con el amigo Marcelo Elizondo.